Vamos a tocar el tema del abandono. Es un tema súper delicado. Pero mira, y es bien importante, pero estamos hablando bajo la serie de heridas abiertas. ¿Por qué heridas abiertas? ¿Qué tienen que ver las heridas abiertas y por qué es tan importante verlo desde ese punto de vista? Porque es que, y ayer lo tocamos, los que estuvieron ayer pues saben de todo lo que hablamos con respecto a las heridas abiertas, y uno de los primeros puntos es que tener una herida abierta y intentar ayudar a otros va a ser muy complicado. Claro, tener una herida abierta estás expuesto a muchísimas cosas, ¿no? A infecciones, a dolores, a impedimentos de hacer otras cosas. Entonces, tener heridas abiertas son más las cosas negativas que traen que las positivas, obviamente. Aunque muchos quieran ver las cosas positivas y dicen, bueno, por lo menos me prestan atención, están pendientes de mí, tal cosa, la otra. Pero en realidad son más las cosas negativas que trae una herida abierta que las cosas positivas. Así que usted cuéntenos, por favor, y la primera pregunta de hoy: ¿qué cosas negativas puede llegar a traer a alguien una herida que todavía no sea sanada? Ayer hablamos de varias de esas y lógicamente ahí usted está ahí muy pendiente del tema. Y dentro de esas heridas que debemos buscar sanidad inmediatamente y que tenemos que buscar la manera de que realmente seamos tocados por Dios y que seamos sanados por Dios, tiene que ver con la herida del abandono. Es una herida seria. No sé si alguno de ustedes ha experimentado alguna vez el abandono. Por favor, habla con nosotros. Ahí nadie más se va a enterar, solamente los que están ahí y los miles que lo van a ver después. Pero sí se puede hablar, porque hay gente que ya lo superó. Dice, no, yo tuve la experiencia del abandono. Me abandonó un ser querido, me abandonó mi esposo, mi esposa, mis hijos, me abandonó mi padre, me abandonaron cuando más lo necesitaba. Y ahorita hablamos de las clases de abandono que hay, pero me abandonaron y me sentí abandonado y me sentí muy mal, pero lo superé y sentí que Dios estaba conmigo y lógicamente Él me acompañó. Así es. Aprovecho de saludar a mi hermano Rafael Arias, mi pastor Rafael, allí en Ecuador. Muchas, pero muchas bendiciones. Sabes que en el tema del abandono, bueno, creo que bíblicamente hay muchas citas bíblicas donde habla sobre ese acompañamiento que Dios nos da, o cubre como todas aquellas necesidades o falencias que pueden llegar a existir. Pero una de las citas bíblicas que más recordamos, y es una cita bíblica que denota lo que socialmente está pasando, ¿no? Y es en Salmos 27, verso 10, donde dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto Jehová me recogerá. Entonces, creemos, y algo de lo que podemos llegar a aplicar de este texto es que nunca pensamos en que padre y madre nos llegan a abandonar, ¿no? Entonces llega un momento donde uno dice, todo el mundo me puede faltar, pero yo no creo que papá y mamá me vayan a faltar. Y dice el Señor que aunque ellos te lleguen a faltar, o sea, no debería ser, pero sucede. Y aunque ellos te lleguen a faltar, yo nunca te voy a faltar, te dice el Señor. Yo creo que abre una brecha sobre el tema del abandono, que de las personas que nunca esperamos recibir abandono puede llegar a suceder, pero también entra una sanidad, o sea, así mismo como presenta el problema, da la solución, porque dice, aunque esto que crees que nunca va a pasar, pase, oye, yo nunca lo voy a hacer. Sí, y es que definitivamente hay un problema aquí, porque es que estamos en una sociedad donde el abandono hace parte de la historia de la gran mayoría de personas. De la historia de la gran mayoría de personas, porque experimentar abandono es una situación muy fuerte, y como lo dice la escritura, por eso está ahí, aunque mi padre y mi madre me dejara. Y no solamente hay gente que vivió el abandono del papá o de la mamá, sino el abandono en muchas cosas, y no es fácil, pero entendemos que cuando llegamos a Jesús, Él dice, espérate, ese vacío que tienes en tu alma, porque deja un vacío, ese vacío que está en tu corazón, yo lo lleno. Porque yo no te voy a dejar, yo nunca te voy a abandonar, y yo voy a estar contigo. ¿Por qué es tan importante para Dios darnos explicarnos y enseñarnos y darnos claridad sobre que yo no te abandono? Porque en este mundo hay una tendencia de abandono. En este mundo donde estamos, en esta cultura, en esta situación, hay una tendencia muy fuerte a que nos abandonen y también a abandonar. Abandonamos de mucho, desde la gente que amamos hasta proyectos. Y abandonamos y los dejamos ahí, pero hay una tendencia muy fuerte. Pero el Dios que tenemos, a quien amamos, a quien servimos, nunca nos abandona. Totalmente. Mira, un comentario que nos deja Julie aquí dice: una persona herida no puede ayudar o sanar a otros en cualquier área, y una persona herida va a estar supurando de ese dolor y lo manifiesta así. Algo ya empieza a salir a través de esa herida.
Mira que el tema del abandono yo creo que es muy más común de lo que creemos, ¿no? Creemos Sí. que solamente aquel que no está en Cristo o que no ha recibido todavía a Cristo es la persona que más experimenta, pero en realidad muchos llegamos al Señor con algún tipo de abandono, ¿no? No solamente un abandono paternal, maternal o algún tema de familia nomás, sino en diferentes áreas se puede experimentar el abandono. Entonces yo creo que de cada 10, es mi estadística, de cada 10 personas 11 puede llegar a su... No, tampoco así. No, pero de cada 10 sí por lo menos 8 personas han experimentado abandono y 10 las han experimentado en diferentes áreas. Sí, en muchas áreas. Algo o nos han abandonado o hemos abandonado, pero el abandono se volvió parte de nuestro lenguaje. ¿Alguna vez te han abandonado? ¿Has sentido el abandono de alguien? ¿Has vivido el abandono? Fuerte. Sí, escribe, no, a mí me abandonó los pastores de la iglesia. Oh, por Dios, ¿dónde se congregan lluvias? A mí me abandonó mi papá, mi mamá, yo viví el abandono de tal. Lo he vivido, creo que muchos lo han vivido. Si quieres compartir algo sobre eso que has vivido, por favor escríbelo, porque es importante que interactuemos un poquito sobre el tema. ¿Qué es abandono? Sí, ¿sabes por qué es bueno compartir? Porque a veces creemos que somos los únicos que lo vivimos, ¿no? Y como que nos falta abrir un poco más los ojos y darnos cuenta alrededor que pues sí, desafortunadamente nos tocó a nosotros vivir ciertas experiencias de abandono, pero no somos los únicos, que hay alrededor mucha gente que también lo ha vivido, pero que salieron adelante. Entonces de esas personas podemos también aprender muchísimo y conocer esos contextos. Claro que sí. ¿Qué es abandono, amor? ¿Qué es abandono? ¿Qué significa el ser abandonado? ¿Qué sentimientos también puede traer el ser abandonado como tal? Bueno, el término como tal del abandono es dejar de un lado o generar un descuido, bien sea en una persona, en un objeto, en un producto, en cualquier situación, pero es descuidar, como que tengo una responsabilidad, pero me desentiendo de ello. El abandono, escúchelo muy bien, no se experimenta desde el punto de vista del deseo. O sea, yo no abandono a un hijo antes de tenerlo, ¿sí? Yo abandono a un hijo ya físicamente después de tenerlo. Entonces el abandono se experimenta una vez teniendo una responsabilidad o algo que tenía en mi vida y luego dejarlo. No sé si me explico, o sea, yo no pierdo peso ¿cómo decirlo? Yo no pierdo peso si ya estoy en mi peso ideal, no sé si me explico, ¿no? Entonces es dejar algo que ya tenía, dejar algo que ya hacía parte de mi vida, y a eso se le llama también abandono. Yo no puedo decir, es que yo abandoné mi carro deportivo. Cuando no lo tenía. Porque nunca he tenido un carro Bien, deportivo. Bien, gracias. Ese era el ejemplo que estaba. Sí, eso es lo que quería decir. Exacto, entonces lógicamente yo no puedo abandonar algo que nunca he tenido. Yo abandono algo que ya tengo. Y creo que muchos de ustedes han abandonado, pero antes de entrar a los victimarios que a veces podemos ser nosotros, también podemos tocarnos a nosotros como víctimas de que alguien nos abandonó. Creo que el abandono es fuerte porque tiene que ver especialmente con pero hay varios tipos de abandono. Sí, ahora, el abandono también dentro de sus múltiples facetas se ve con el tema del rechazo. Cuando tú ves abandono, ves también rechazo, ves la parte de la soledad y la ausencia. Entonces hay varias cositas que se pueden llegar a conversar, a tocar, pero pues va básicamente de la mano, ¿no? Hay varios tipos de abandono y por lo menos vamos a enumerar 4 que si usted se toma en la tarea de investigar también los va a encontrar de esta manera, y ya luego nos centraremos en uno de ellos. El primero es el abandono físico. ¿Sí? Es cuando yo evidentemente físicamente, no porque sentí, no porque me lo imaginé, sino evidentemente o me abandonaron o abandoné físicamente algo, ¿no? Puedo abandonar un trabajo físicamente. Algunos lo hacen, por ejemplo, dicen el teletrabajo, el trabajo desde la casa, pero no, en realidad no están trabajando, entonces físicamente abandonó su lugar de trabajo. Es como cuando tú llegas a algún lugar y evidentemente no encuentras a la persona, entonces hubo un abandono físico, o sea, no es ni percibido ni tampoco es imaginario, sino es real. Sí. Ese abandono físico es un abandono que muchos lo han vivido y lo han experimentado. También porque, por ejemplo, en la parte paternal o familiar, que muchos les pega eso fuerte. Por ejemplo, muchos lo dicen. Por ejemplo, decía mi hermana Lucrecia hablaba de ese abandono físico que se vivió. Dice que fue abandonada por el papá y que hay una falencia paternal que buscó en muchos hombres, que solamente Jesús la llenó. Gracias por ese testimonio, porque es así. Es cuando el papá o la mamá deciden irse.
Sí. No más, no más. Estamos en una época donde hay mucha irresponsabilidad y yo siempre lo enseño, usted se puede haber separado de su esposa o de su esposo, pero no de sus hijos. Y hay gente que, hay hombres y padres, más el hombre que la mujer, Sí. abandonan, aunque casos de mujeres también se ven muchísimo también hoy se más ve. que antes, pero que abandonan a sus hijos, los dejan, los dejan. Entonces eso crea un sentimiento y un vacío terrible que después, ahorita vamos a hablar de eso, pero lógicamente es un abandono físico y muchos lo han vivido. Así es, ese abandono real, o sea, es ese abandono donde tú no ves a la persona ni está presente de ninguna de las maneras posibles, pero eso se ve muchísimo. O hay otro tipo de abandono también, es el abandono médico, que lo llamamos también la negligencia o el descuido, ¿no? Es cuando muchas veces en las áreas de la salud tiene que ver cuando el profesional a cargo no está pendiente, no está cumpliendo su función, o bien de mi parte me he abandonado a mí mismo en el tema de la salud, en la parte médica, y me descuido. Entonces eso médicamente también se ve como un tema negligente, y aún muchas veces, por ejemplo, este tipo de abandono médico también se ve con los adultos mayores y el físico, y es demandable, ¿sabes? Sí. O sea, aunque el término abandono como tal, pero pues tiene todas sus conjugaciones, pero sí es demandable porque no debería tenerse ese grado de negligencia, pero es una negligencia abandónica, Sí. ¿no? O sea, no están pendientes en lo absoluto, aunque estén presentes no hay ningún tipo de cuidado y se descuidaron aquellas responsabilidades. Y eso primarias. se ve muchísimo, se ve Sí. de padres hacia hijos, de hijos hacia padres también cuando ya son Sí. adultos mayores y de repente se empieza a descuidar. Y como tú decías, algo que es bien interesante es el autoabandono que uno Sí. tiene con respecto a la salud. Sí, claro. Entonces ya uno no se cuida. Entonces hay gente que ni se baña. O si se baña es porque ya no aguanta más el olor, ¿sí? O que no come bien, o sea, no le importa, no le importa. Sí. Hasta es consciente, sí, y se siente, entonces uno dice, está como abandonado. Usted se abandonó a sí mismo. Está en ruina. Está en ruina porque realmente no se está cuidando, no está buscando su propio. Y hay gente que lo reconoce. Esta semana estaba hablando con alguien que decía, sí, es que yo reconozco que me he descuidado, que me he abandonado, ya no me arreglo, ya no me alisto, ya no compro algo para mí, ya no me siento bien. Y claro, hay muchas razones por las cuales uno se abandona a sí mismo, pero lógicamente eso se vive, ese abandono Es correcto. personal. Y cuando médicamente o cuando tú vas a un consultorio médico, lo primero que te preguntan no es de quién dependes, sino qué estás haciendo por tu salud, ¿no? Es cómo te estás cuidando. Entonces de las preguntas es, ¿te alimentas bien? ¿Estás haciendo deporte? ¿Estás descansando bien? No te están preguntando si alguien lo está haciendo por ti, porque se comprende, se intuye que inmediatamente la primera persona responsable de tu estado de salud eres tú mismo. Entonces se experimenta ese abandono médico también. Otra área en la que se experimenta abandono es en la parte educativa. Tanto de los padres como el descuido hacia los hijos, de la falta de atención o de interés de los padres hacia los hijos en la parte académica, especialmente hijos adolescentes o niños o infantes también. Y también se ve en la parte de los adultos en su propio cuidado educativo o en sus propias dinámicas educativas. Es un área bien interesante porque hay gente que abandonó el prepararse, abandonó el estudiar, abandonó el seguir adelante, tiene una excusa para no estudiar. Sí. Hay varios que deberían estar con nosotros estudiando, pero no sé por qué abandonó. Y siempre hay una razón, siempre ellos tienen una excusa que se convierte en su mentalidad en razones, pero son justificables, porque uno no debería abandonar, más o menos los que servimos a Dios, los que seguimos al Señor o deseamos hacer algo para Dios, no podemos abandonar nunca la preparación y el estudio, hace parte de nuestra vida. Y hay gente que lo abandona, Sí. literalmente lo abandona. Sí, y por ejemplo, en el tema de los niños también, cuando dependemos de nuestros padres en esas etapas académicas, sucede también que hay muchísimo abandono. Creo que muchos pudieron haber tenido esa experiencia de que papá o mamá no estaban presentes si tú hacías tu tarea, si hacías las actividades, si te quedó bien, si te quedó mal, si pasaste o no pasaste la materia, sino que al final de año iban y recibían boletines y agradezca que vine. Entonces era como una imposición para el padre o para la madre hacer parte de la vida educativa y académica del hijo, y eso se ve reflejado en la adultez porque replican ese mismo escenario con sus hijos. Entonces dice, a mí nadie me ayudó, yo no tengo por qué ayudar. Yo me levanté solita, pues usted también lo tiene que hacer, y abandonan. Ahora, si bien es cierto, la pedagogía ha cambiado mucho, ahora es más acompañada, ahora requiere mucho más y los padres están haciendo más tareas que las que hicieron de niños, pero sin embargo, si usted va a ver este tema del abandono, también lo ve reflejado en la parte académica. Claro que sí. Y hay otro abandono, que es el Así más fuerte de es. todos. Este es el más fuerte de todos y es el abandono emocional. Este abandono es el que más duele.
es el más duele, es la ausencia de esa persona que aún estando presente puede estar ausente. Sí. Y me abandonó. Estando ahí, estando conmigo, estando a su lado, pero usted siente que la abandonó, que la dejó, que lo dejó y que esto es lo otro. Es el sentimiento que sienten, por una redundancia, los niños cuando tienen padres presentes pero ausentes. Sí. Padres que están metidos en la tecnología, en la televisión, en el trabajo, en los negocios, pero nunca están para ellos. Entonces ellos crecen con un hueco en su alma de abandono. Y ahorita hablamos de esas características de gente que se ha sentido abandonada emocionalmente y que lógicamente eso le trae problemas muy fuertes en su vida adulta. Pero es por eso, porque hay gente que ha sido abandonada emocionalmente. Ya no me interesa. Sí. Ya no tengo nada con usted, ya no quiero nada, y lo abandona, y eso es muy, muy doloroso. Sí, mira, yo no sé, de repente, no sé en otros países cómo funcione, pero aquí en Colombia, estas obras grandes que han hecho, de obras de ingeniería e infraestructura violentas, que le han colocado toda la inversión, todo el esfuerzo, y las dejan a mitad, ¿no? Es como, por no enumerar algunas de las que suceden aquí en Colombia y de las que se pueden llevar galardones, pero suceden esas obras de ingeniería que les meten toda la intención, todo el proyecto, hacen publicidad, hacen de todos los recursos, y cuando ya están en cierto momento, ¡pum!, como que las dejaron. Y uno, como ciudadano, como colombiano, uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que gasten tanto dinero, que hagan tanto para al final dejarlo a mitad de camino? O sea, no debería ser así. ¿A qué se llaman los elefantes blancos? Elefantes blancos. Eso es, de esas obras. Mamús blancos. Sí, no, pues, y son expertos, o sea, aquí Colombia es todo un zoológico. Y definitivamente esas obras, pero mira, algo particular, que tú no ves una obra abandonada de esas, con tremenda ingeniería, infraestructura e inversión y todo, no la ves ocupada. Primero, no la ves ocupada. Sí. Y segundo, si llega a ser ocupada, tú no la ves, bueno, vamos a colocar aquí esto, vamos a decorarlo, vamos a arreglarlo. No, suelen ser ocupados esos espacios por personas en una condición de indigencia, en condiciones difíciles, aún en algunos casos también para hacer el mal. Entonces, cuando hay un abandono, cuando hay un vacío, no llegan cosas buenas. Normalmente, claro, cuando llegamos a Cristo es ahí donde cambia la historia, o debería cambiar la historia. Pero esos lugares están ocupados por cosas incorrectas, cosas para las cuales no fueron diseñados, cosas para las cuales no fueron creados. Y es lo mismo que pasa en la Biblia cuando dice que el hombre llega a la casa, ¿cierto? Sí. Es el pasaje bíblico, cuando el Señor, ¿cierto?, libera, se va el espíritu, se va el demonio, va, da una vuelta y regresa. Y dice que encuentra la casa limpia, pero vacía. Y usted lo va a encontrar así literal en las escrituras, limpia pero vacía. Entonces el demonio se va, da una vuelta y vuelve con 7 peores. La casa no fue diseñada para ese demonio, ni para los 7 peores. Fue diseñada con otro propósito, pero al tener vacíos, obviamente se llena con algo, y en este caso cualquier cosa es cariño, dicen por ahí. Y es aquí donde viene, porque es que cuando alguien experimenta el abandono emocional, o el abandono paternal, o el abandono de algo que llenaba muchísimo el corazón, y que al llenarlo ya no está, entonces la persona busca de una u otra manera llenar ese vacío, y lamentablemente lo llena con cosas efímeras o pasajeras, con cosas que no tienen sentido. Entonces por eso hay mucha gente cayendo en drogas. Sí. Estamos con un proyecto, yo tengo un proyecto en mi corazón, algún día se va a realizar, sobre trabajar 2 áreas con la juventud. Uno, especialmente en el tipo de las drogas, que es prevención y solución. Son 2 proyectos. El de solución son todos estos centros de rehabilitación y todas esas estrategias para sacar a la gente de la droga. Pero el más fuerte es el de prevención. Porque ¿por qué caen los jóvenes en la droga? Sí. ¿Por qué buscan la droga, las amistades que no les conviene? ¿Por qué desean tanto estar en la calle? Porque hay un vacío en su alma que le están buscando llenar de alguna, y están tan vulnerables que cualquier situación incómoda o cualquier cosa que no les conviene les llega a su corazón. Entonces sin que eso lo justifique, pero sí lo explique, de que hay muchas personas que hoy en día
tienen una cantidad de cosas que no deberían estar en tener en su vida, Sí. que los están llenando, que uno dice, pero ¿por qué? Pero es eso, o sea, hay un vacío, entonces cualquier cosa que venga, ay sí, te quiero, te amo, Sí. te aprecio, me aferro a él, cuando no debería ser así. Claro, ¿no? Y se aferra a muchísimas cosas. Tú lo mencionas tanto como el tema del consumo de sustancias psicoactivas, también como el consumo de repente de licor, también se aferran. Mira, he visto a gente caer en la obesidad porque intentan llenar su soledad con comida. Ajá. Y pareciera curioso o hasta chistoso, pero sucede muchísimo. ¿Cuánta gente ha afectado su salud porque Hay unos que se sintieron muy solos. Algunos toca decirles, ¿te sentías muy solo? Ay, Dios mío. Por Dios. Pero sí, mira, muchas llenan con comida, algunos de repente con amistades, ¿no? Es tanto el dolor, la soledad, la situación, el abandono, que como que no saben estar solos, o sea, no saben salir a la calle, siquiera comprar un pan sin depender de un amigo. Ajá. Me llama para despertarme, me llama para acostarme, me llama para recordarme que esto, me llama para el pan, vamos por el café, vamos por eso. Y no saben estar en esa situación a solas porque temen al abandono. Sí, totalmente. ¿No? Y bueno, esto es un tema bastante amplio en realidad, pero son personas que particularmente, como por puntualizarlo, particularmente saben que hay un vacío y lo llenan con otra cosa para lo cual no fue diseñado ese espacio. No está papá, lo llenamos con cualquier situación. No está mamá, lo llenamos con cualquier situación. Llámese drogas, alcohol, amistades, rumba, lo que sea, lo que sea. No está de repente los hijos, lo llenamos con cualquier otra situación. No están los nietos, lo llenamos con cualquier otra cosa. No está el esposo o la esposa, está feliz. No, lo llenamos con cualquier otra situación. Y esto es el tema de la banda. Y hay gente que es una característica también de gente abandonada, y tal vez usted tiene que evaluarse si eso le pasa. Y es que cuando, especialmente ese vacío, siempre lo va a buscar llenar con alguien. Es lo que tú decías, no puede estar solo. Esa persona no puede estar solo. O sea, cualquier cosa es cariño. Exacto. Termina una relación sentimental con alguien y le fue mal porque escogió a personas incorrectas. Entonces inmediatamente no puede estar en un tiempo de reflexión y decir, yo voy a escoger a alguien correcto ahora, voy a mirar que Dios me guíe. No, inmediatamente tiene que buscar a otra persona, inmediatamente tiene que llegar con otra. ¿Por qué? Porque está con un vacío que tiene que llenarlo inmediatamente. Entonces no puede estar sola. Y usted va a ver ese comportamiento en solteros que cambian de novia o cambian de novio frecuentemente, inmediatamente salen de una relación sentimental y se meten a otra, y uno dice, pero ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es el problema que tienen? Y es que el problema que tienen es que están intentando llenar un vacío que tienen en su alma en esa situación. Y ahí es donde está el problema. Y se equivoca, obviamente se cometen muchas equivocaciones al escoger personas incorrectas y porque, perdóneme la expresión, como le he venido diciendo, cualquier cosa es cariño, no importa lo que sea, con tal de no estar sola o solo. Y ahí es donde se cometen muchísimos, pero muchísimos errores. ¿Cuántas relaciones insatisfactorias hay hoy en día? Precisamente porque muy seguramente se permitieron de repente tener hijos, comprometerse más allá con una persona que no era la idónea, con la que no quería, porque yo creo que aquí cabe la frase de sencillamente un clavo saca otro clavo, como muchos lo han dicho y lo han usado, una frase muy mundana, pero es, bueno, no importa, o sea, este se fue, pero ok, no importa, lo llenamos con otra persona y otra persona. El vacío de esta generación se llama un vacío llamado papá. Sí. Es el vacío más grande que muchos pueden llegar a experimentar en esta generación, porque esta generación es la generación del divorcio, ¿sí? Es la generación de los padres que, o sea, los hijos de hoy en día son el resultado de los padres del divorcio, y por eso hay un vacío llamado papá, o en algunos otros casos un vacío llamado mamá, porque fue la generación donde más divorcios se experimentaron. La siguiente generación es la generación de los no hijos. O sea, no quiero tener hijos, no quiero casarme, no quiero tener hijos, porque fui hijo de divorcio o porque papá no estuvo y yo no quiero hacer lo mismo con mis hijos. Y hay gente que está viviendo eso y de repente muchos se tienen que dar cuenta, y hoy les sirve de autoconocimiento. Sabes que otra característica dentro de estos es que estas personas que buscan llenar el vacío con personas, siempre buscan personas inadecuadas. O sea, es una situación en que y usted se dirá, porque hay gente que dice, yo no sé por qué, es que, perdóname si aquí molestando un poquito, pero es que yo le digo a unos Power Rangers.
Ale, por Dios. ¿Y por qué Power Ranger? Porque Hoy estás con toda, ¿no? Se levantan unos monstruos que uno Deja dice... alguito para los otros devocionales. Se levanta y uno dice, pero ¿por qué esta gente siempre tienen personas inadecuadas en sus vidas? ¿Por qué siempre están consiguiendo personas inadecuadas en su vida? Y es porque ellos tienen un vacío tan grande que lamentablemente lo que atraen es gente a los cuales le brinda mucha codependencia. Entonces buscan personas que los agarran y les hacen de todo y la persona se aferra a eso, se aferra a hombres y a mujeres que los tratan mal, que los maltratan, que no tienen futuro con ellos, que los hacen, pero se aferra y adquiere una codependencia de esas personas. Sí. Recuerden la diferencia entre codependencia e interdependencia. Entonces interdependencia significa que necesitamos todos de todos de una u otra manera para coexistir, exacto, pero no significa que sin esa persona yo no puedo vivir. Y eso es lo que suele pasar en esas relaciones, que el hombre o la mujer dependen de la otra persona, tienen una codependencia. Entonces yo por eso no puedo vivir. Entonces uno encuentra personas que cuando terminan una relación, para ellos realmente fue lo peor de lo peor de lo peor, y viven unas tragedias emocionales tan fuertes, o simplemente se adquieren a esa relación, se aferran a esa relación, y ahí se le llamamos que son masoquistas, sí, porque son maltratados, violentados, no salen adelante, no logran superarse, pero y uno les habla con ellos y uno dice, no, yo tengo que terminar, uy, no, eso es malo, no, yo sí tengo que dejarlo, y uno le dice, sí, hágalo, sí, estoy orando, y lleva 10 años en eso, y uno dice, pero ¿por qué no lo hace? Pero es por eso, hay un vacío que lo está intentando llenar con una persona. Sí, totalmente, y ahí están las relaciones conflictivas, relaciones tóxicas, relaciones que no tienen ni un inicio, ni un buen desenlace, ni tienen conclusión o final, porque están buscando llenar, y esto es obviamente muy complejo, pero el entender, mira, yo creo que desde un plano muy romántico, siendo muy románticos, es muy normal decirle a la pareja, mi amor, yo sin ti no podría vivir, porque uno lo está viendo desde un plano muy romántico y es bonito, pero es bonito en la madurez siempre y cuando se entienda de que, ok, saliendo de lo romántico, ¿cierto? Saliendo de ese plano amoroso, de ese plano corazón, decir, está bien, y a veces lo hemos dicho, ¿no? O sea, aunque alguno de los dos lleguemos a faltar, el otro debe continuar con los proyectos que tiene en Cristo Jesús, porque ok, sí, dentro del plano romántico, mi amor, yo sin ti no puedo vivir, pero dentro del plano propósito en Cristo, es decir, la vida necesitaría continuar. Sí. O sea, en el momento en que llegase a faltar alguno de los dos, el otro debe continuar en su propósito en Cristo Jesús. Saliendo de lo romántico, ¿no? Sí, claro que sí. Que es muy complejo, que obviamente uno siempre va a decir, no, es que yo te amo y es que tú eres lo máximo para mí. Eso dentro de una relación sana y dentro de la madurez. Pero imagínate dentro de relaciones tóxicas, que es tan difícil. Entonces decir, literalmente, es que yo sin ti no puedo vivir y me voy a matar si tú no estás. Y empieza entonces ya el abandono, me genera un grado de manipulación. Porque yo quiero que no me abandonen, porque ya experimenté abandono y no quiero que se me repita el escenario. Entonces manipulo para que no me abandonen. Y hay gente, y sabes que una de las situaciones tristes en esto, en los cristianos, y es que la gente llega a Cristo y busca llenar su vacío, pero no con Cristo. Y busca llenar su vacío con cosas de la iglesia, con el servicio a Dios, con situaciones, entonces, y es más, aman a Dios y dicen que aman a Dios, pero cuando aquellos a lo cual intentó llenar el liderazgo, el pastor, hay gente que no sigue a Cristo si no sigue al pastor. Sí. Hay gente que no sigue a Cristo si no sigue el servirle a Dios. Hay gente que no sigue a Cristo si no sigue el trabajo en la obra, o el sentirse útil, o el sentirse importante, o mil cosas. Cuando eso falta, ellos entran en crisis y abandonan al Señor. Sí. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Es que el pastor me falló, entonces yo me voy. Pero ¿acaso dónde tenías tu mirada? No, en Cristo, pero es que no me dolió mucho. Entonces, porque intentó llenar ese vacío que hay en la figura de ese pastor ejemplar, y lo idealizó y ¡pam!, se te cayó. Claro. O liderazgo, o la gente, o la iglesia, porque hay gente que llega a una congregación y dice, ay, esta congregación, ay, cómo cantan, ay, cómo oran, ay, cómo son tan amorosos, tan lindos, tan perfectos, la iglesia perfecta que tanto busqué. Y esa iglesia te va a fallar, te vas a encontrar con los errores que toda congregación tiene, y de repente sale corriendo la persona y dice, ¿pero por qué? Porque intentó llenar un vacío que hay en su alma y no lo llenó con Cristo, sino con las cosas de Cristo. Sí, y ahí es donde viene el problema. Totalmente viene el problema, y yo creo que llegamos y puntualizamos en esto, en que todos hemos experimentado abandono, o sea, alguien o alguna situación
vivimos el abandono como víctimas, pero también hemos sido victimarios y hemos abandonado a alguien o hemos abandonado algo y hemos abandonado propósitos, hemos abandonado procesos, y yo creo que cada uno de ellos podríamos hablar en un devocional diferente, porque es evidente de que así como nos han abandonado, nosotros hemos abandonado, quizá no en réplica, o sea, quizá no porque lo hicieron conmigo conscientemente lo estoy haciendo con otros, pero en algunos casos nunca fueron abandonados por padres, pero aún así están abandonando. Entonces creo que hay de los dos campos, sí, tanto víctimas como victimarios, y hemos abandonado algo o alguien. ¿Cuántos no han abandonado procesos dentro de la iglesia? ¿Cuántos no han abandonado el llamado? Han abandonado el ministerio. Han dicho, no, sabes que yo no sirvo para esto, yo no puedo, esto es muy difícil. Y han abandonado esos territorios que Dios les ha entregado. Mira, este lugar es tuyo y todo lo que pisar es amén, amén, amén. 5 años después, 10 años, 20 años después de trabajo, dices, no, sabe que eso no es lo mío. Me voy, este lugar no era lo que Dios planeaba para mí. Entonces han abandonado esos procesos. Puntualicemos con que hemos sido víctimas y victimarios. También mira que eso explica muchas cosas, porque hay gente que es abandónico, o sea, hay gente que abandona frecuentemente cosas. O sea, así como hay gente mentirosa, hay gente abandónica. Sí, o sea, se repite, es un ciclo. Exacto. Entonces todo lo que comienza lo deja a la mitad, todo lo que comienza. Entonces cuando uno empieza a encontrar por qué la gente abandona, uno de repente se encuentra con el caso de que también fue abandonado. Fue abandonado por su papá, por su mamá, por sus tíos, por sus hermanos, por proyectos, que alguien que le dio mucho y fue abandonado, y esa persona empieza a replicar el abandono, no solamente a nivel familiar, sino también a nivel laboral o a nivel de proyectos. Entonces es una situación también, una conducta de réplica, de que así como yo me abandonaron, también yo abandono. Entonces hay padres que abandonan a sus hijos emocionalmente porque están repitiendo la réplica de sus padres, que también emocionalmente, o sea, esos padres que estuvieron ahí pero no estuvieron, el padre ausente emocionalmente. Entonces muchos padres hoy en día están llevando a sus hijos en la misma línea de abandono. Entonces lógicamente tenemos que darnos cuenta si nosotros somos de los que estamos abandonando muchas cosas y siempre tenemos una razón o una excusa para dejar las cosas botadas, para decir no, ya no continúo, ya no sigo adelante, ya no me meto en esto, ay, yo me aburrí, ya no quiero. Entonces, ¿cuál es la razón real de por qué yo abandono las cosas? Y de repente el ejemplo de abandono que viví es un ejemplo que se colocó en un argumento para mi vida, en que yo, así como me dejaron, y eso es inconsciente. O sea, eso no es consciente. O sea, no es que así como me hicieron lo hago, pero inconscientemente eso es lo que está diciendo. O sea, está diciendo, así como me abandonaron a mí, así como creyeron en mí en algún día y me dijeron que sí, y después me dijeron y me dejaron botado en esto o en lo otro, entonces ahora yo también abandono las cosas porque lo veo viable en mi inconsciente, y empieza a manipular mi consciente para que yo me comporte de esa manera. Sí, yo creo que el título, si quisiéramos ponerle un título hoy a este tema, aparte del abandono, sería Elefantes Blancos. Sí. O sea, hay abandono por todo lado y hay abandono de grandes cosas, ¿no? ¿Cuántas veces se ha abandonado grandes proyectos que se les entregó vida, alma, corazón, y después de un momento como que ¡pum!, ya desapareció, como que ya se fue y hasta ahí llegó y no se hizo nada más? Entonces lo único que queda es como la estructura de la idea, pero en esencia no hay absolutamente nada más. Queremos aprovechar de dar un saludito muy especial para mi pastora Luzmila Rincón, muchas bendiciones para ella, que por allí vi la conexión. Igualmente para mi pastor Julián Andrés Villegas desde Armenia, un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Y un saludo, dice, que para mi yerno, buenos días para todos, dice mi mamita viva hermosa. Mi suegra, que viva. Dice, besitos para mi hijita bella, esa soy yo. Larga vida para mi suegra. Y definitivamente eso. Mira que otra situación que tiene que ver con estos victimarios a veces en esta área es que porque fue abandonado nunca se aferra a nada para experimentar, para no volver a experimentar eso. Entonces él es el que dice, yo entrego amor a alguien, pero hasta cierto punto. Como indiferido. Exacto, como que un poquito. No me aferro mucho porque no quiero que me defrauden.
Sí, no o porque quiero sé que me van a abandonar. O sé que me no van a pase. abandonar, aunque no pase. Entonces yo más bien no me aferro tanto a esa persona, no amo tanto, no entrego mi corazón para no sentirme mañana defraudado, dolido, porque sé que la gente es igual y el humano me va a eso. Y así es, entonces anda como así, pendiente, entonces nunca se compromete emocionalmente con mucha fuerza. Sí. Porque si se compromete con mucho, lógicamente teme repetir el escenario y el abandono. Entonces su mismo cuerpo entra y hay gente que y entonces de repente hay muchas parejas que, ¿por qué mi esposo no está tan comprometido? O mi novio, o mi novia, o mi pareja, o ¿por qué el pastor? ¿Por qué no están tan comprometidos como deberían comprometer? Porque tuvo una experiencia de abandono en algún momento, entonces no quiere volver a repetir. Sí, claro, entonces suceden aquellas parejas de noviazgo que llevan 10 años, 15 años, 20 años, nunca se comprometen más allá. Entonces ella está diciendo, ¿y el anillo para cuándo? Sí. Y él como que sí, pero no, o casos contrarios, sí. Él quiere casarse y ella dice, esperemos un poquito, y él está diciendo, ¿y el anillo para cuándo? Pero no sucede porque temen comprometerse más allá, y no digo que sea la única razón, puede ser una de las razones, porque teme que repetir un escenario de abandono puede ser el caso de algunos, como pueden haber otras razones más. Sabes que en el tema del abandono, si pudiéramos clasificarlos en dos tipos, ya hablamos que hay 4 maneras de generar este tipo de abandono. 4 áreas. 4 áreas, exacto. Pero si habláramos de 2 tipos de abandono, están los siguientes. El primero es el abandono real, ¿sí? Es ese abandono que es evidente, o sea, no está. Y el segundo es el abandono percibido. Está, pero se siente como que si no estuviese. Sí, y eso muchos lo viven. Mire, lo viven los hijos con los padres y lo viven los padres con los hijos. Cuando los padres son grandes, son adultos mayores, y donde ellos quieren a sus hijos, pero solamente se encuentran. Y ojalá nunca le pase a usted, por favor, pero buscar a un papá, una mamá y desear, hoy en día en mayo, estamos en mayo, y es día de la madre, y madrecita para aquí, madrecita, y le llevan flor y serenata y por acá y por allá. Y hay muchos hijos que yo conozco que me gustaría decirle tan buena gente que son, ¿sí? Y me gustaría como ministrar, con toda hoy. me gustaría ministrar, porque es que cómo es posible que ellos solamente para mayo se acuerden de sus madres y el resto del año no tienen madre. Sí, el resto del año no tienen madre y se olvidan de su mamá y no están pendientes de la situación como están viviendo, y muchos padres hoy están viviendo el abandono de sus hijos, el abandono emocional. Sí, no, yo tengo a mi mamá, yo quiero a mi mamá y de vez en cuando le hago una llamada, pero no es. Y cada padre tiene sus necesidades, lógicamente, pero realmente se requiere que los hijos estén ahí pendientes. Claro, mira, sucede mucho con el tema de los hijos, por ejemplo, hijos del divorcio, y es que el abandono real y el abandono percibido. Entonces, hay padres que han abandonado realmente, o sea, no están presentes, y no solamente por un tema de divorcio, sino también por un tema de trabajo. O sea, físicamente no están. ¿Sí? Pero hay casos donde el hijo no se siente abandonado. Porque sabe, dice, papá está trabajando, o sea, papá está luchando por nosotros y ok, está bien. Entonces digamos que hay una ausencia física, pero algunos no la sienten como abandónica, sino la ausencia física, aunque siempre está presente emocionalmente. Pero hay otros casos donde el padre está allí, está en casa, está viviendo con ellos, pero es como que si no existiera, o la madre también está allí, pero es como que si no existiera, como que si no estuviese. Entonces muchos hijos dicen, yo tengo a mi mamá, tengo a mi papá, pero igual me siento solo, igualmente siento que ellos no están, no me prestan atención, no me ponen cuidado, me puede pasar algo y ellos solamente lo único que hacen es juzgarme, criticarme, reprocharme, me tienen así como cohibido en 1000 cosas, pero no entiende que hay unas necesidades afectivas más grandes que estas. Entonces dicen, para regañarme están presentes, pero para amarme no están presentes. Entonces perciben este abandono aunque la persona físicamente esté presente. Y creo que muchos lo están viviendo a nivel de pareja igual. O sea, está y no está, te tengo y no te tengo, o sea, estás conmigo en ciertos momentos, pero no le está. Te decía aquí mi hermana Carmen, solamente me quieren para el día del almuerzo el domingo, o sea, están conmigo solamente por momentos, pero en ciertos momentos no le están. Entonces se sienten abandonados. Y hay gente que realmente requiere y necesita, y porque es que
cada etapa de la vida, yo creo que los amigos se conocen, la familia se conoce en los momentos más difíciles, también en los momentos buenos, en cada momento se conoce la familia, pero saber que uno cuenta con alguien es tan importante y uno no se siente abandonado porque está la llamada, está la atención, está el cómo estás, está en qué te puedo ayudar, el está yo estoy contigo, y todo eso ayuda para especialmente crear muchos lazos entre las relaciones interpersonales que tengamos alrededor, pero es fundamental, pero hay unas responsabilidades que tenemos en plenitud, cuando está el esposo, cuando está la esposa, cuando está el hijo, cuando está la hija, cuando están los padres. Entonces significa que nosotros con nuestro primer núcleo, como no podemos permitirnos nosotros ser victimarios y hacerles creer a ellos que sí estamos cuando no estamos. Sí, claro. Porque es una realidad. Aquí viene entre punto y punto, porque están los hijos de hoy en día, que muchos se sienten abandonados cuando no lo están. Porque el mundo les ha metido en la cabeza que las necesidades afectivas son muy gigantescas, sí, y el papá tiene que estar a toda hora y a todo momento y consintiéndolo, y mi hijito y por acá. Entonces está el hijo que está demandante. ¿Por qué no me llamaste? Pero ya te llama. Me querías, porque hoy no me dijiste que me extrañaste. Porque hoy no me dijiste, y está todo el día, y entonces está el muchacho, también la esposa o el esposo, sí, que está demandando atención y amor todo el tiempo, y se vuelve hostigante la situación. Sí o no, o sea, eso es más que, o sea, eso habla de unas necesidades afectivas demasiado fuertes, que evidentemente ahí le falta a Cristo, sí, o sea, ahí le falta a Cristo. Y entonces la persona cuando se siente abandonado, simplemente porque lleva 2 horas o lleva 3 horas sin comunicarse, sí, se siente abandonado porque de repente no lo ve todos los días, pero al mismo tiempo sí está conectado todo el tiempo, sí, entonces, cuando no está realmente abandonado. Pero también está el que realmente está abandonado, porque a pesar de que el papá, la mamá, esposo o esposa están ahí cumpliendo con sus responsabilidades, ¿sí?, no están pendientes de lo que realmente está sucediendo con ellos. Entonces no tienen esa conexión que realmente se debe tener, y es ahí donde la esposa puede decir, yo me estoy abandonado, o sea, sí, él viene, trabaja, me provee todo lo que necesito y está muy pendiente de todas mis necesidades, pero yo me siento abandonado, o sea, sí, realmente no me está entendiendo. Y esposos iguales, o sea, yo trabajo todo el día, ni me pregunta cómo le fue en el trabajo, ni está pendiente de lo que me ha sucedido, sino simplemente yo me siento que hay un abismo entre nosotros dos, y ahí es donde hay abandono. Sí, claro que sí. Vamos a responder algunas preguntas de las que ustedes nos están dejando aquí en el chat. Si tienen preguntas respecto al tema, por favor, hágalo rápidamente, escríbanos puntualmente su pregunta y aquí vamos a intentar responderla en el tiempo que tenemos. Dice Dianet García Carvajal, muchos saludos para ella, gracias por estar conectada aquí con nosotros. Dice, ¿cómo ayudar a las personas con esos vacíos de los que ustedes mencionan, un vacío llamado papá? Yo soy madre soltera, mi hijo mayor tiene 24 años. Entonces considero yo que la pregunta es respecto al hijo que tendrá ese vacío. Sí, y es que definitivamente hay algo que a veces hacen las madres solteras, es reemplazar al papá, intentar reemplazar al papá. Sí, y a veces es tan complicado reemplazar porque papá es papá, mamá es mamá. Sí, o sea, perdón, sí, la frase que dice yo soy padre y madre a la vez sí, a veces, en realidad es incorrecto. Es incorrecta. O es papá o es mamá. Intenta suplir ciertas necesidades la madre, eso sí, intenta llenar ciertos vacíos la mamá, pero en sí hay un vacío ahí. Claro. Hay un vacío ahí que el papá no está. Ese vacío, lógicamente, el único que lo puede llenar es Cristo, mamá. Es Cristo. Y que esta persona vaya comprendiendo, vaya entendiendo las razones del abandono, porque al entender razones del abandono también van a ayudar a sanar esas heridas. Las razones reales. Las razones reales. Sí. No las razones supuestas, sino las razones reales. O las razones del dolor, porque sí, algunos de los errores que se cometen es que la madre, en este caso particular, ¿no? La madre habla mal del padre. Entonces dice, su papá hizo esto, aquello, lo otro, lo peor, así, ya, porque... Y entonces empieza a meter en la mente de los hijos que lo peor y que la peor persona en esta vida es el papá y que por eso los abandonó, y claro, su papá no está pendiente, su papá no hizo esto, aquello y lo otro, y empieza a llenar de razones el corazón de los hijos. Es lógico que los hijos crezcan con un dolor mucho más fuerte, porque quizá la razón de la separación es que los padres no se entendieron o hubo razones un poco más fuertes, pero independientemente de la razón, una cosa es que se haya separado de la mujer o esta pareja se haya separado, y otra muy diferente es sembrar ese dolor en los hijos. Entonces se heredan esos dolores, se transmiten, entonces el hijo pareciera más dolido que la misma mamá, porque pues dice, o sea, sí, ¿cómo puede ser posible? Porque le transmitieron ese dolor. Ahora, toda persona que nació o creció en un ambiente abandónico de padres,
lógicamente tienen que empezar a lidiar con eso dentro del crecimiento de la madurez. Sí. Entender de que sí, está bien, no tuve papá, no tuve mamá, me hizo mucha falta, pero el comportamiento que estoy llevando no es el correcto y empieza a cambiar. Decir, mira, yo me estoy comportando de manera porque estoy codependiendo en mucha gente, o no me estoy aferrando a otros, o estoy permitiendo llenar vacíos cuando no deberían estar así. Cuando yo empiezo a ser consciente de eso, cambio mi actitud frente a la vida, empiezo a cambiar la situación, o lógicamente empiezo a llegar a Cristo, que es lo mejor. Y Cristo dice, aunque mi padre y mi madre me dejará, con todo Jehová me recogerá. Y Él empieza a llenar mi vacío, y yo empiezo a sentir que si Él me llena a mí, estoy completo, que es doloroso, que es todavía al recordarlo, muchos todavía les va a costar y les va a doler, especialmente cuando de pronto muchos hijos ya adultos quieren volver a reactivar su relación con sus padres. No va a ser tan fácil, pero independientemente de eso van a poder superar eso fácil porque está Cristo en sus corazones. Claro, a veces se maximiza más el dolor de lo que debería, ¿no? Y a veces se dice, no, es que, por ejemplo, el hijo o la hija creció sin el papá. Entonces démosle todo, llenémosle, démosle, que si quiere una cosa se la damos, que si quiere la otra también se la damos. ¿Por qué? Porque no tiene papá, porque no está la mamá o porque no está el papá. Entonces empezamos, y desde muy pequeños empiezan a crecer a decir, oye, sí, es cierto, esto me sirve como excusa para ganarme el mundo entero y hacer con el mundo lo que yo quiera, porque no tuve papá. Entonces como que se les da desde muy pequeños una razón para que puedan manipular su contexto y decirle, no, si lloró, por el papá. Y puede que el dolor sea totalmente diferente, y siempre se le está diciendo, ese dolor que tú vives es por culpa de ese abandono, y eso está pasando. Es cuando crece, todo lo justifica con ese abandono, y tampoco es así. O sea, sí, ok, está bien. Lo digo con esta situación del conocimiento y de la experiencia de muchas cosas, y en todo el proceso del coaching familiar, sí, el dolor de la ausencia es fuerte, pero no ha matado todavía a nadie. O sea, es lo que yo decido hacer con ese dolor. ¿Lo convierto en un recuerdo doloroso o lo convierto en una experiencia de aprendizaje? Está bien, me abandonaron, dirá alguien. Me abandonaron, pero con eso yo decido ayudar a otros que también pasaron por abandono, para que, oye, salgan y se levanten. Entonces, esto de que todo lo que sucede en nuestra infancia sí o sí determina nuestro futuro, digamos que en parte sí, obviamente lo programa de cierta manera, pero yo tengo la capacidad en mi adultez, en mi madurez, de decidir si eso me define o no me define. Y es que una de las cosas es que cuando hay personas que de repente nacieron con algún problema o tuvieron algún problema físico como tal, ¿sí? Una de las peores cosas que hacen o que podemos hacer los de alrededor es empezar a colocarlos como las víctimas y a limitarlos en todo sentido. Estas personas que son invidentes o que tienen algún problema están en una condición de discapacidad. Ellos lo que están necesitando no es que los traten como, ay, pobrecitos, ay, esto y del otro, sino al contrario, ellos necesitan sentir que ahora tienen un problema y tienen que lidiar este mundo con ese problema y hacer de ese problema una bendición y una solución. Entonces encontramos personas que no tienen brazos, pero con todo eso andan, que son ciegos, pero con todo eso viven una vida totalmente productiva, ¿sí? Porque el decirles a ellos por lo que te pasó, entonces tú ya no puedes, eres incapacitado en este mundo y no puedes andar bien, y cuidado, y te sobreprotejo porque, ay, pobrecito. Entonces es un error. Entonces el hijo, la hija, el hombre, la esposa, la esposa, tiene que entender que cuando me abandonaron está el dolor, pero este dolor a mí no me excusa para irme a hacer pecado, para meterme a cosas malas, para volverme loco, para desesperarme, para cometer errores o horrores en un futuro, sino decir, no, está bien, el dolor está ahí, llego a Cristo, que Cristo me ayuda a lidiar con esto. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, hay uno de los peores abandonos que alguien puede experimentar, y es el abandono de la muerte de un familiar. O sea, la muerte de, ya no está. O sea, la ausencia física, real, emocional, de todas las áreas. Entonces ya no está mi papá, y nosotros tuvimos la muerte de mi papá hace poco, y es muy doloroso. O sea, ese es el peor dolor que yo he vivido en mi vida. Entonces, y cómo será la muerte de un hijo, que Dios lo guarde a uno, la muerte de gente tan querida. Entonces uno dice, eso es muy fuerte, realmente es muy fuerte, pero llegamos a Cristo, pero ese dolor no me puede a mí justificarme, ni me puede colocar como una, ay, pobrecito, mire, no, víctima de la sociedad. Víctima de la sociedad y víctima de las circunstancias, y no debe ser así. Entonces hay mucha gente que está viviendo de esa manera porque no ha entendido que tenemos que lidiar con eso, que es un dolor que tenemos que buscar llenar el vacío con Cristo, con Dios, y que solamente Jesús nos puede llenar ese vacío y superar esta situación, lidiar con eso. Entonces a la gente que vive eso siempre le decimos, mira, tú tienes un dolor, te murió un familiar, te va a doler, pero ¿hasta cuándo? Toda la vida. Claro. Siempre te va a doler. O sea, el día en que deje de doler,
Ya sería raro. Exacto, entonces vas a lidiar con eso, vas a cargar con ese dolor. Poco a poco va a ser menos doloroso en el aspecto de que vas a poder lidiar un poquito más fácil con eso. Entonces vas a recordarlo, vas a entrar en nostalgia, pero poco a poco vas a continuar con tu vida y vas a lidiar con eso, porque vas a entrar en un proceso que llama aceptación. Es tu realidad, ya no está. Ya no está. No y al no estar, nada. ya no puedes hacer nada. Lo vas a extrañar a tu ser querido, vas a desear que esté otra vez contigo, pero no va a poder estar. Hay una esperanza de encontrarnos algún día con ese ser querido si tiene a Cristo, pero lógicamente es tu realidad. Y esa realidad tenemos que aceptarla. Y muchos aquí hoy tienen que aceptar la realidad de que no tuvieron papá y que los abandonó. Y que eso le pasa a muchísima gente. Y que no tuvieron mamá o los abandonó, o que de repente el esposo o la esposa te dejó, te abandonó, no está contigo. Sí. Es tu realidad. Es tu realidad, sí. Pero no justifica que hagas cosas incorrectas y que te comportes de manera incorrecta, sino lo que tienes que hacer ahora es acercarte a Dios y que Dios sea el único que realmente pueda llenar y sanar esa herida, porque deja una herida abierta, entonces susceptible a cualquier tipo de infección y a cualquier tipo de resentimiento y amargura y mal comportamiento, pero cuando Cristo llena mi corazón, yo siento que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me va a recoger. Me va a recoger, así es. No podemos permitirnos que el abandono sea un justificante o una razón para hacer daño a la sociedad, para no cumplir el propósito, para dejar abandonado el ministerio, para dejar abandonado el propósito que Dios nos ha dado o para abandonar a nuestra familia. No puede ser ni razones buenas ni malas, porque hay gente que dice, bueno, yo abandono, pero porque estoy trabajando, estoy haciendo algo bueno, pero oye, esfuérzate el doble entonces para no dejar sembrado ese sentimiento del abandono. Se puede abandonar por diferentes razones, por irresponsabilidad. Nos abandonaron o abandonamos porque somos irresponsables o porque fueron irresponsables y eso hay que corregirlo. Otra razón también es porque hay falta de interés, porque no les interesa tener cuidado de esa otra persona. Entonces a alguien no le interesó cuidarnos y muchas veces a nosotros también perdemos el interés por cuidar a otra persona y ahí se experimenta el abandono. Otra razón, también abandonamos por distracciones. Nos entretenemos en tantas cosas que dejamos abandonar. A mí me pasa de que siempre que hago un chocolate siempre se me riega y yo digo, hoy sí voy a estar pendiente y estoy ahí y algo pasa, pum, me distraje, justo en ese momento se regó el chocolate o se me queman los plátanos. Soy buena cocinera, pero eso me pasa siempre. Y a veces las distracciones suceden tanto que por esas razones también resultamos abandonando aquello que Dios nos ha entregado. Otra también porque no entendemos el valor de lo que Dios nos ha dado. No entendemos el valor de esa familia, no entendemos el valor de ese matrimonio. Entonces es tan fácil cuidar algo que no me costó. Como no valoramos, como no entendemos cuánto vale el tener un matrimonio feliz, entonces no importa, nos peleamos todos los días. Pero para aquel que ya entendió cuánto vale un matrimonio feliz, cuánto el valor tan significativo que tiene de la paz, de la tranquilidad, del respeto, de la armonía en la casa, en la familia, no lo va a perder así de fácil. Se esfuerza por mantenerlo. Se esfuerza, lo cuida como un buen tesoro. Y lo último que pudiera mencionar sobre ese asunto del por qué abandonamos las situaciones es por inmadurez, porque somos niños. El niño no le importa si botó el celular al piso, porque tanto ni lo valoró como no tiene la madurez para entender el mucho esfuerzo que implicó obtener aquello o la responsabilidad que requiere obtener alguna de estas cosas. Pero cuando es adulto y trabaja y paga sus cuentas, botar un celular no es así de fácil. Entonces hay adultos comportándose como niños, abandonando cosas y personas porque son inmaduros. Sí. Somos inmaduros muchas veces. Abandonamos el ministerio por inmadurez. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Hemos hablado de todos los aspectos físicos, pero ¿sabes que hay gente que ha abandonado a Dios? Hay personas que han abandonado. Te pregunto, ¿sientes que has abandonado a Dios? Que de manera real o percibida ya no te interesa, perdiste el interés, perdiste todo tipo de valor, no te interesa tener una relación correcta con Dios, una relación íntima. ¿Has abandonado a Dios? Dice la Biblia en Apocalipsis y el Señor le habla a la iglesia en Éfeso y le dice, mira, yo he visto que has hecho muchas cosas por mí, pero tengo una cosa en contra tuya, has dejado tu primer amor. O sea, ya no eres la misma persona que antes. Es abandono. Dios se siente
puedes percibir nuestro abandono cuando ya no le dedicamos el tiempo a Él, cuando ya no estamos buscándolo a Él, cuando ya no oramos, cuando ya no estamos comprometidos, cuando nuestro tiempo de intimidad, si oramos ese día o no oramos, ya no nos importa, si estamos con Él o no, ya no nos importa, cuando lo descuidamos tanto, cuando somos irresponsables. Creo que algo que nosotros nunca podemos, Él nunca nos abandona, eso lo sabemos, Él nunca, Él siempre va a estar ahí. Pero nosotros estamos con Él, realmente Él cuenta con nosotros, realmente podemos acercarnos a Él, realmente, y Él es Padre. Y yo siempre lo veo de esa manera, que el más feliz cuando yo lo busco a Él es Él. Él está emocionado, es que como uno como papá, cuando el hijo lo busca a uno y dice, papá, quiero estar contigo, quiero pasar un tiempo contigo, y uno dice, wow, qué chévere que pase un tiempo conmigo, así es Dios. Y muchos de nosotros como hijos de nuestro Padre Celestial lo hemos estado abandonando. Y es la relación que más debemos cuidar, es la relación más importante de nuestra vida, es la relación con Dios. Estamos en la iglesia, pero no se siente. Estamos allí, participamos y hasta tenemos responsabilidades, pero como que no nos interesa. Estamos desconectados, distraídos, estamos pensando en cualquier otra cosa. Con el celular. Y a veces, mira, ¿cuántas veces le exigimos a nuestro familiar, a nuestra pareja, a nuestros hijos o a los que están alrededor que estén con nosotros? Oye, tú viniste aquí, es a compartir conmigo, deja un momento el celular y compartamos un tiempo de calidad. Y si eso duele, imagínate cuánto más le dolerá al Señor, que entregó a su Hijo para que tú y yo no lo abandonáramos. Él entregó a su Hijo para que pudiéramos tener esa relación estrecha. Y lo hizo de tal manera, con tal amor, que lo que menos espera Dios es que nosotros le abandonemos. No por Él, porque Él sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Él no somos absolutamente nada. Él anhela, dice que Él nos anhela celosamente, el Espíritu Santo, que está ahí, constante, esperando que nosotros entremos y digamos, aquí estoy, Señor, solamente para ti. Pero a veces llegamos y como que nos enfocamos tanto en ciertas dinámicas eclesiásticas y en ciertas cosas como tan físicas, como tan de aquí, que Dios dice, estás, pero no estás. Y si tengo una cosa contra ti, es que me has abandonado, puede decir el Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude hoy a salir del sentimiento de abandono que nos han dado de manera voluntaria o involuntaria, pero lo hemos vivido alguna vez, a superar el abandono y a buscar la llenura de Dios en nuestra vida. Señor, hoy oramos por cada uno de los presentes. Todos nosotros hemos vivido abandono en algún área de nuestra vida. Creo que todos hemos pasado por eso. Tal vez no hemos visto lo grave que ha sido esa herida, tal vez la hemos minimizado y no nos damos cuenta que fue una herida que nos afectó y nos sigue afectando tal vez en este momento. Pero al entender esto, comprendemos también que la salida está en ti y que al buscarte a ti tú nos llenas y que el mundo nos puede faltar y que mucha gente nos puede faltar, pero tú que no nos faltes nunca, Dios, porque eres lo más importante. Señor, no podemos abandonar nuestra relación contigo y no podemos ser personas abandónicas en muchos proyectos y en cosas que has determinado para nosotros. Déjanos ser, Señor, personas que no abandonemos. Déjanos ser personas, Señor, que no busquemos hacer cosas incorrectas por el sentimiento de abandono. Permítanos hoy ser llenos de parte tuya, Señor, y sentir que tú eres nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro consolador, nuestra persona más importante en nosotros. Y que podamos vivir, Señor, una llenura de tu Espíritu Santo, porque cuando se habla de llenura es porque ha habido vacío, Señor. Y estos vacíos solamente tú eres el único que los puedes llenar. Llénanos hoy de una manera particular y especial. Llénanos para que podamos sentir tu presencia de una manera bien particular y que hoy experimentemos tu gracia, tu amor y tu bendición sobre nuestras vidas. Hoy podamos salir, Señor, de este devocional diciendo, fui lleno de ti, no me siento abandonado, tú eres el que estás conmigo, ¿quién contra mí? Tú eres el que me acompaña, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos a no abandonar a nadie. Ayúdanos a no ser gente irresponsable, desinteresados, Señor, distraídos en aquellas áreas o en aquellas personas que debemos estar cuidando, protegiendo y estando atento a ellos, Señor. Ayúdanos a ser buenos cuidadores, gente que llenemos vacíos, Señor, porque también es necesario hacerlo. En tu nombre sé que será así y hoy bendigo la vida de todos los presentes y creo, Señor, que hoy día será excelente en todo sentido. En el nombre de Jesús, amén y amén.